¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos otra vez con más información este martes 26 de mayo del 2020. Amigos, antes de comenzar con las noticias, quiero recordarles que estamos en la última semana de la prevención contra el coronavirus. Esto no significa que bajemos la guardia. Como lo dijo el doctor Hugo López-Gatell, son los últimos días, pero muy valiosos. Hay que pues hacer el último esfuerzo, el último empujoncito para combatir esta pandemia del coronavirus. Ya estamos de salida, pero hay que aguantar hasta el último minuto. Amigos, pues esta mañana en la conferencia, una reportera del Reforma cuestionó al presidente sobre la letalidad del coronavirus en México. Esta reportera dijo que México ocupa el primer lugar en letalidad de América Latina por coronavirus. La reportera preguntó a qué se debía este caso. El presidente dio la palabra al doctor Hugo López-Gatell. El doctor nos explicó cómo es que se mide esta letalidad. Dijo el doctor que se hace un conteo del número de muertes por coronavirus y se divide por el número de infectados del mismo coronavirus. Luego de esta explicación del doctor Hugo Gatell, pues el presidente no se aguantó y tomó la palabra diciendo a la reportera pues que era falso de este periódico, el Reforma, quien pues ahora compite con el Universal para ver quién de los dos ataca más al presidente. Dijo el presidente que ya basta de tantas noticias falsas. Dijo el presidente que por qué, habiendo tantas noticias buenas que están sucediendo en México, por qué recurrir a inventar cosas con tal de atacar al gobierno. El presidente nos mencionó noticias como esta, la de Walmart, paga 8,000 millones de pesos de impuestos al SAT. Y es que realmente estas son excelentes noticias, pues ¿qué es lo que está pasando? Recordemos que el presidente invitó a las empresas a ponerse al corriente con el pago de sus impuestos. Dijo el presidente que se haría por la vía pacífica, pero pues que si las empresas no contribuían, no pagaban sus impuestos, pues se llegaría a los tribunales. Bueno, pues aquí está el ejemplo de Walmart, quien pues decidió ponerse al corriente, pagar sus impuestos antes de llegar a los tribunales. Pues Walmart dijo, sé lo que debo, ¿para qué pierdo tiempo y dinero en tribunales? Así que pues simplemente pagó. La cadena de tiendas minoristas Walmart informó que llegó a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y le pagó 8,079 millones de pesos por concepto de impuestos atrasados. Estas realmente son noticias buenas, noticias que deben ser publicadas por diarios. Dijo el presidente que cómo es posible que cuando se les acaban las noticias malas, pues ahora empiezan a inventar noticias para atacar al gobierno. Y es que el Reforma, pues el día de hoy amaneció con estos datos. Epicentro de epidemia. Lidera México en América Latina letalidad por COVID y nos muestra una letalidad del 10.7% en México, superando a países como Ecuador, Brasil, Colombia, Perú y Chile. El presidente no se aguantó y dijo que esto era falso. Incluso pues dijo que se quedaba de tarea investigar con datos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues realmente cómo estaban estos datos, los datos reales sobre la pandemia en América Latina. Dijo el presidente que es de muy mal gusto hacer comparaciones, pero si es necesario para desmentir estas notas del periódico El Reforma y también del Universal, pues será necesario. El presidente invitó a estos dos periódicos pues a dejar de estar inventando estas noticias para atacar al gobierno. El presidente tampoco está pidiendo pues que hablen bien de él, que hablen bien del gobierno, simplemente está pidiendo que estos periódicos sean éticos y muestren las noticias como son y no, como lo dijo el presidente, atacar un día sí y al otro también. Pues esta es la gráfica que mostró el Reforma. Sin en cambio nos metimos a pues los datos de la Organización Mundial de la Salud y pues aquí nos vamos enterando de datos reales que nos muestran acerca de la letalidad en América Latina. Los fallecidos por coronavirus en América Latina. Número de muertes por COVID-19 cada 100,000 habitantes. Y encontramos a México en el sexto lugar. En primer lugar está Ecuador, segundo Panamá, tercer lugar está República Dominicana, cuarto Perú, quinto Brasil y abajo de Brasil está México con el 1.24% de cada 100,000 habitantes. Esta es la prueba
de que pues lo que puso el periódico El Reforma pues es totalmente falso. Y es que tiene razón el presidente, ya basta de tantas noticias falsas, pues cada vez que se les acaban las noticias malas, ahora inventan alguna noticia como esta que sacó el día de hoy el Reforma para atacar al gobierno. ¿Por qué no ponen las noticias buenas, lo que está pasando en México, y no es de alguna forma pues elogiar al gobierno? Simplemente hay que reconocer lo bueno y lo malo que se está haciendo en este gobierno. Recordemos también este tema acerca del doctor López-Gatell, quien fue postulado por la Organización Mundial de la Salud para formar parte del equipo de la salud de la Organización Mundial. Mas sin en cambio esto nadie en ningún periódico lo comentó. Todos trataron de ocultarlo, pues al mismo tiempo que un panista había dicho que iba a demandar al doctor Hugo López-Gatell por ocultar cifras sobre fallecimientos y contagios del COVID en México. Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud estaba postulando al doctor Hugo López-Gatell para formar parte de este equipo que está formando la Organización Mundial de la Salud para atender problemas de salud. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el caso? ¿Por qué estos periódicos están haciendo esto? Pues simple, es una forma de presionar al gobierno para que les dé dinero. Pues así, de esta manera es que estos periódicos están presionando al gobierno, pues para que les dé dinero. Se acostumbraron a que los gobiernos anteriores, como el de Felipe Calderón y el de Peña Nieto, pues les daban la nota para que hablaran bien de ellos. Quieren ahora que regrese lo mismo, pero pues como dicen aquí en mis pueblos, se la van a pelar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver qué dijo el presidente en la conferencia, porque realmente es información muy importante. Buenos días, presidente. Yo nada más le quiero preguntar, México es el país con mayor tasa de letalidad en América Latina y quería saber a qué se debe esto. A ver, Hugo, de favor. Con mucho gusto. Esto también lo hemos explicado, pero muchas gracias por traerlo a la memoria de todos y todas para poderlo volver a explicar. La letalidad de caso, como se conoce técnicamente en la epidemiología, es la proporción o porcentaje de personas que mueren, muy desafortunadamente mueren de una enfermedad, en este caso COVID, dividida por el número de personas que tienen la enfermedad COVID, en este mismo caso. Este indicador se mide o se estima en las poblaciones mediante la vigilancia epidemiológica cuando se hace un recuento exhaustivo de todos, absolutamente todos los casos, que es el denominador, y de todas las muertes, que es el numerador. Eso sería lo ideal. Condiciones ideales se tiene ese número y entonces sí podríamos hacer comparaciones entre países en una misma región como América Latina o en todo el mundo y decir este país tiene mayor letalidad que este otro. El significado de la letalidad es la consecuencia o la intensidad de la consecuencia, la magnitud de la consecuencia más grave que puede tener una enfermedad, que es la pérdida de la vida. Sin embargo, cada país tiene una metodología diferente para abordar la vigilancia epidemiológica. En México, como lo planeamos desde enero, como lo hemos conversado extensivamente con la Organización Mundial de la Salud a través de sus representantes en México, como lo hemos comunicado al público desde el principio, los casos leves no tenemos un interés particular de contabilizarlos. La vigilancia epidemiológica es mucho más que contar y que tener números. Nos queda claro que por interés de comunicación pública hay un importante deseo de tener números, como si los números por sí mismos representaran todo lo que es importante de monitorear y de documentar sobre un fenómeno como este, pero no lo es. Los números son la estadística mínima que nos permite construir conocimiento cuantitativo sobre un fenómeno complejo como es esta epidemia. Entonces, en México, los casos graves, de acuerdo con el lineamiento de vigilancia epidemiológica, los casos graves son personas con suficiente alteración como para necesitar hospitalización, se deben contar al 100% y se les deben hacer muestras de laboratorio para el diagnóstico al 100%. Pero los casos leves, desde el inicio hemos seleccionado que no ocurra en el 100%, sino solo en un porcentaje suficiente para reconocer los patrones de propagación de COVID en el territorio nacional
y su cambio en el tiempo. Ningún país del mundo cuenta todos sus casos, ninguno, aunque nos parezcan muchos, algunos países que tienen millones, más de 1 millón de casos, pero no son, lejos están de ser todos los casos. Termino con su inquietud, que me parece muy legítima. Si las personas que tienen enfermedad leve, a propósito, deliberadamente y con la intención de disminuir contagios y proteger la salud y salvar vidas, les estamos pidiendo quédense en casa, sería completamente contradictorio que supongamos, México no lo supone así, que estamos contando a todos los casos. Regreso a la fórmula del cálculo de la letalidad: personas que han fallecido divididas por personas que tienen la enfermedad, y nosotros sabemos que este conjunto del denominador no está presente al 100%. La consecuencia, estamos sobreestimando la letalidad en México, cosa de lo que estamos conscientes, y mientras mantengamos métodos consistentes, podemos monitorear si la letalidad cambia o no cambia, a pesar de que sabemos que el número por sí mismo no es comparable técnicamente con ningún otro país. Acerca de la primera pregunta, es muy importante, además de la explicación técnica puntual de Hugo, decir que esta es una noticia del periódico Reforma, que está compitiendo con el Universal para ver cuál es más amarillista. Desde luego que no es cierto lo que ellos sostienen, y hay manera de demostrarlo. Es más, lo dejamos de tarea porque son odiosas las comparaciones, más cuando se trata de pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, son muy insensatos, confunden las diferencias que tenemos de carácter político, ideológico, con estos asuntos que tienen que ver con la salud de nuestro pueblo, y además con los sentimientos de la gente, con las emociones. Entonces están empeñados en crear alarmas, en dar ese tipo de noticias falsas. Decir de que México es el primer lugar en letalidad en América Latina es una falsedad. Y nada más, lo único que recomendaría es que con datos de la Organización Mundial de la Salud se revisara cuántas defunciones han habido en los países de América Latina y cuál es la población de cada uno de los países de América Latina. Es una fórmula relativamente sencilla. Ojalá y cambien de parecer, porque la verdad es diario, un día sí y el otro también, con esas notas, sin apego a la verdad, y todo es por su enojo, porque les molesta la transformación. Quisieran mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pero se debe de entender que estamos aquí porque así lo decidió la mayoría de los mexicanos y estamos llevando a cabo una transformación que se anunció
desde la campaña. Dijimos, se acaba la corrupción, se destierra la corrupción, se acaban los privilegios y todos aportarnos bien. Miren lo que se produjo ayer, una buena noticia. Ofrezco disculpa porque me estoy alargando y saliendo del tema, pero ayuda mucho que la gente tenga información amplia. Ayer Walmart decidió pagar un adeudo a la Hacienda Pública de 8,000 millones de pesos. Lo celebro y reconozco el buen comportamiento de esta empresa, el que hayan aceptado de que tenían esa deuda y que son otros tiempos, que ya no hay condonaciones y que todos tenemos que portarnos bien. Y es de sabios cambiar de opinión, rectificar. No es de gente inteligente el regodearnos con el engaño. No es de gente inteligente el no saber rectificar. Entonces, eso es muy bueno. Todo eso se está dando, como este apoyo, como esta solidaridad. Imagínense lo que significó que mujeres que tenían que dar a luz en hospitales del Seguro Social o del INSABI ahora estén siendo atendidas, bien atendidas en hospitales privados por un convenio que no tiene fines de lucro. Esto es único, como lo de ayer, y como van a seguir dándose estas manifestaciones de solidaridad. Las empresas de Carlos Slim pagaron por adelantado los impuestos y hay otras empresas también con adeudos que se están poniendo al corriente. Por eso no se nos cae la recaudación, y al no caerse la recaudación, pues tenemos dinero para pagar la nómina, para pagarle a los médicos, para pagarle a las enfermeras, para comprar las medicinas, para comprar los ventiladores, para financiar el gasto social. Entonces, sí, es importante. No quiero estar señalando siempre al Universal y que al Reforma. Ojalá, sí, y los convoco a que depongan esa actitud, porque si no, sí, me veo obligado. No es que les tenga yo mala fe o los vea con malos ojos. Yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, pero como presidente de México tengo la obligación de informarle al pueblo. Existe el derecho del pueblo a la información. Entonces, si yo dejo pasar una noticia falsa y luego otra y otra y otra y otra, pues es vivir en la confusión,
en un mundo enrarecido, esto no es bueno. Ya de por sí es fuerte lo que sucede cuando hay una pandemia como esta. Los miedos, los temores que se producen para estar alentando más miedos, más temores. Además, mintiendo. Ojalá y haya un cambio de actitud. Pues esto fue lo que dijo el presidente en la conferencia. Les mandó un mensaje a estos diarios, a Reforma y al Universal, pues pidiendo que pues hay que ya quitarse de la mente esa idea de que podrán lograr que las cosas sean como antes. Yo estoy seguro que estos diarios lo hacen de cierta forma para pues tratar de presionar al gobierno y así pues obtener algún dinerito para que el gobierno les diga, ahí te va el dinero, pero ya deja de hablar lo que no es y habla bien de nosotros. Esto no va a pasar, así que pues como lo dijo el presidente, hay que entrarle todos al cambio. Ya basta de estas noticias falsas. Amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado esta información. No olvides suscribirte a este canal y dale me gusta para que podamos llegar a más personas. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.